Para esta clase lo que quiero que veamos es la estructura do while, ¿sí? Vamos a explicar un poco la estructura do while en este video, ¿sí? El do while, ¿bien? En C++. Prácticamente el do while es una estructura también como la que ya vieron en las clases anteriores, el for. ¿El for qué hace? Repite, ¿sí? Hace cada giro y en cada giro se hacen acciones. Bueno, el do while hace prácticamente lo mismo. Repite y hace acciones de por medio por cada giro. Lo que sí hay una diferencia entre el for, do while y más adelante van a ver el while. Así que todavía no lo vimos, pero ya más adelante lo vamos a ver. ¿Sí? Lo que quiero que vean aquí es el tema que el do while prácticamente hace lo mismo, repite, las tres estructuras van a repetir. ¿Sí? Nos vamos a enfocar en esta. Lo que sí hay que tener en cuenta cómo lo hace, ¿sí? Cómo lo va a repetir. Por ejemplo, el do while, esta es la forma de escribir un do while. Por ejemplo, voy a copiar esta estructura que tengo aquí para explicarle un poco. ¿Sí? En el siguiente video ya vamos a hacer más ejercicio de, obviamente, el do while. Enfocándonos en el do while. Aquí. La estructura se llama así. Que prácticamente en informática es el repetir. Do while, ¿sí? Y se escribe así. Do, control espacio, llave, llave, al final de la llave pongan while. Y paréntesis, paréntesis y acaba una condición. Y luego al final punto y coma. Entre medio de esa llave van los que se denominan las acciones a repetir. ¿Sí? Lo mismo que tenía el for. ¿Sí? Comparemos un poquito el for. ¿Cómo era el for? ¿Se acuerda del for? El profe le había dicho que, mira, vos tenés la estructura repetitiva for, llave, llave, y acá entre medio, acá iba la estructura del for. Una variable entera que empezaba en un cierto valor, luego esa variable entera se incrementaba por cada giro, y acá iba una condición. Bien, y entre medio que iban las acciones a repetir. Bien, para compararlo ya con la que ya vieron prácticamente varios videos del for, ahora el do while hace prácticamente lo mismo, repite. Lo que sí lo hace de manera diferente. ¿Sí? Comparémoslo con el for, ya que estamos. Con el for, ¿cómo lo hacían ustedes? Si esta condición que estaba en el for, que prácticamente poníamos i menor a n o cualquier otra condición que se le ocurra, que poníamos ahí, ¿sí? Esa condición que estaba ahí, ¿cómo hacíamos para entrar a cada giro? O sea, por cada giro del for, ¿cómo hago para entrar al código que está adentro? Esta condición tenía que darme true. Si daba true, yo repetía y hacía un giro. Si me seguía dando true, repetía y hacía el giro. Cuando me daba false, obviamente no repetía y se terminaba ahí, o sea, terminaba la repetición. Entonces podríamos decir que el for, siempre que esto daba verdadero, ingresaba. ¿Sí? Ahora, entonces recuerden el for. El for entonces con la condición que ustedes ponían con el for, esta condición si daba true, yo entraba a repetir la acción. ¿Sí? O sea, la condición si daba verdadero, yo ingresaba a repetir. Ahora, cuando ustedes tienen un do while, que es esta estructura que comienza en la llave y termina en esta llave. O sea, todo lo que esté dentro de esa llave son las acciones que ustedes van a repetir. Lo mismo que el for hasta ahora, porque el for tenía sus llaves y su llave que cierra. Dentro iban lo que ustedes repetían. ¿Bien? Entonces hasta ahí es parecido. ¿Bien? Ahora, pero, profe, ¿cómo hace el do while para repetir? A ver. El do while, está bien. Este lo hace con condición verdadera, entra a la repetición. Pero, profe, ¿este do while cómo hace? Yo veo que dice do, llave, y allá ingresa la repetición. Bien. Entonces, aquí, si se dan cuenta, el do while ya ingresa directamente a la repetición. O sea, si ustedes quisieran usar esta estructura del do while, dense cuenta que do dice llave. Listo, ya entra directamente. No hay ninguna condición de por medio. Es diferente con el for. El for, ustedes tienen una condición de por medio acá. Si se cumple, recién ingresan a repetir el código. ¿Vieron? Entonces, como que este está más libre, o sea, yo imagínense que la puerta está abierta, entro y ya empiezo a repetir mi código. ¿Perfecto? Ahora, ¿cuándo va a preguntar cuándo tengo que terminar de girar el do while? Porque obviamente es repetitiva, así que seguro va a hacer giros, va a girar y girar. Pero ¿hasta dónde? Fíjense, la estructura termina su código acá, en esta llave. Pero después viene la palabrita while. ¿Sí? While significa mientras en español. Así que anoten bien, eso es mientras. Mientras y acaba una condición. Ah, bien, mira, ¿el for tenía una condición? Sí, lo tenía al principio. Apenas yo ingresaba a la estructura tenía la condición. El do while lo tiene al final. Ahí vemos una diferencia. La condición está al final. Bien. Y aquí, esta condición
¿cómo hace para repetir las cosas? Mientras esto se cumpla, vuelve a repetir. O sea, ¿qué quiere decir que se cumpla? Que de true. Si te da true la condición, va a volver a repetir. En caso que te dé false, se termina. Sí, esa condición. O sea, ya no repetís más porque esto obviamente se tiene que parar en algún momento. Bien, eso es lo que tienen que tener en cuenta. Bien, repasemos. El for, apenas entran a la estructura, está bien, se crea bonito la variable i, se incrementa y tienen una condición. O sea, ustedes pueden imaginar que el for es algo así. Que ustedes quieren ingresar a repetir las cosas, pero tienen una puerta y está totalmente cerrada por esa condición. Si responden bien, recién van a ingresar a repetir las cosas, o sea, a girar. Bien. Ahora este do while es un poco más permitivo, o sea, ustedes si lo quieren usar, den por hecho que la puerta ya está totalmente abierta. Imagínense, ahí está abierta la puerta y ustedes pueden ingresar. Por lo menos un giro ya van a hacer, ¿sí? Porque ya ingresa directamente a repetir las acciones. En el segundo giro, fíjense, ya al final del primer giro, el primero, ya le pregunta, che, ¿esta condición dio true? Si dio true, volvemos a repetir las cosas. Vuelvo, así hagan esto. Háganse como un caminito, con el dedo apunten en la pantalla y vuelvan al inicio del do while. Es como que vuelven a entrar a la repetición. Si esto se sigue cumpliendo, vamos a volver de vuelta a ingresar a la repetición. Si se cumple, vamos a volver de vuelta y así. ¿Cuándo termino, profe? Cuando esto dé falso. Porque esto es lo que quiere decir, mientras la condición se cumpla, repitamos las cosas. Eso anótense bien. ¿Bien? Entonces, ahí está la diferencia entre el for y prácticamente el do while. ¿Sí? El for te pregunta primero y si lo cumplís, entras. Pero el do while te permite por lo menos el primer giro. En el segundo giro ya hay que preguntar de acuerdo a esta condición. ¿Bien? Eso es lo que quiero que entiendan. ¿Sí? Bien. Entonces, esas son las consideraciones que tienen que tener en cuenta. ¿Sí? Ahora, profe, ¿qué pasaría, por ejemplo, si... imagínate, yo, profe, con el for, yo me creaba acá una variable, imagínense una variable entera, ¿no? Num. Y no sé, imagínense que yo la leía, no sé, una variable entera nada más. Para leerlo luego con el sin, ¿sí? Y cargarle un dato. Obviamente falta el code, pero bueno, ahí. Imagínense que yo creo una variable acá, dentro de la estructura for. En los videos anteriores yo le había dicho que si ustedes crean la variable adentro, pertenece a dentro de esa estructura. ¿Sí? Esta variable era perteneciente, está dentro del for. O sea, si vos querés acá hacer un de code de num, querés imprimir la variable num, no te lo va a permitir y te va a decir, che, no existe num. Bien, eso no se podría. Es porque si ustedes crean la variable, cualquier variable que vayan a crear, la crean dentro de la estructura, pertenece a la estructura. Bien. Ahora, profe, ¿y cómo es con el do while? Si ustedes crean también una variable aquí adentro y la usan adentro, está perfecto. Fíjense que esa variable fue creada dentro de las llaves. ¿Sí? Entonces pasa prácticamente lo mismo. Si ustedes quisieran hacer un code afuera de la variable num, no se lo va a permitir. Es más, si quieren usar esa variable num dentro de la condición, ya lo vamos a ver en los videos que hagamos de práctica, tampoco lo van a poder hacer. ¿Sí? Porque le va a decir, esta variable no existe. ¿Bien? Y para resolver eso, que les va a pasar obviamente, solo basta con poner, ya sea en el for, esa variable tiene que estar creada afuera. Y si fuera en un do while, la variable tendría que estar siendo creada afuera del do while, sin ningún valor. Entonces vos lo podés usar tranquilo adentro de la estructura y después en el while lo vas a poder usar y en el code también lo puedes usar tranquilamente. Esa sería una solución al problema que ya no va a dar más adelante. Bien, acuérdense que el while está fuera de la llave, ¿no? No es que está dentro de la llave del do, está fuera, digamos. ¿Sí? Por eso no te va a dejar usar num si está creada adentro. O cualquier otra variable, ¿no? Eso tengan bien en cuenta.